vamos a empezar ahora a hablar de gases y sus leyes o las leyes que los regulan y vamos a ver los fundamentos. Bueno, ya en ocasiones anteriores, por diferentes razones, en diferentes temas, presión atmosférica, etcétera, eh, hemos hablado o hecho referencia a que hay tres variables para una masa de gas dada que están íntimamente relacionadas. Digamos, una masa de gas, pensemos en una parte del aire que nos rodea, ¿verdad? Eh, Va a tener tres propiedades, un conjunto de tres propiedades. ¿Cuáles son estas? Presión, volumen y temperatura. Pensemos en a lo mejor el gas que hay en un tanque, tal vez, entonces el gas que está en ese tanque pues tiene un volumen, ocupa un volumen, pero además tiene una temperatura y tiene una cierta presión. A esa triada de valores o de propiedades se le llama estado. ¿Eh? Si pues, cambian esas propiedades, bueno, sería un nuevo estado. Bueno, también hemos dicho que esas tres propiedades están íntimamente relacionadas, de tal manera que si modifico una de ellas, se modifica otra o las otras dos propiedades. Es decir, un cambio de presión afecta al volumen o a la temperatura o a las dos cosas. Un cambio de temperatura afecta a la presión o al volumen o a las dos cosas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, están íntimamente relacionadas. Entonces, si modifico la presión, bueno, entonces voy a producir un nuevo estado en el gas, voy a tener un nuevo estado. Pero bueno, ¿cuáles son esas leyes? ¿Cómo llegamos a ellas? Para todas ellas tenemos que recurrir a la teoría cinética de la materia, también a la cual ya hemos hecho referencia, en la que se considera que las partículas pues están en movimiento y esas propiedades a su vez están relacionadas con ese movimiento de las partículas. Y también tenemos que recurrir al concepto de gas ideal. Así que bueno, pues vamos a empezar a ver esos conceptos. Entonces, en primer lugar, podemos hablar del gas ideal. Pues, ¿qué es un gas ideal? Dice ahí la definición. Es un gas hipotético. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ya de aquí vamos viendo que las leyes de gases se cumplen bajo condiciones ideales para un gas hipotético, un gas ideal, como su nombre lo indica. Así que no son válidas en todos los casos. O podemos decirlo también, se cumplen bajo ciertas condiciones. Bueno, dice la definición, es un gas hipotético que consta de un número pequeño de moléculas contenido en un volumen específico. ¿Y eso qué relevancia tiene? Bueno, para empezar, dice su densidad es baja y la atracción molecular es nula. Debido a ello, el volumen ocupado por las moléculas es mínimo en comparación con el volumen total. Si son pocas, si juntáramos todas esas partículas del gas ocuparían un volumen mínimo, ¿verdad? Con respecto al que ocupan en conjunto, ¿verdad? Y ya en las posiciones, en sus debidas posiciones. Por lo tanto, no existe atracción entre sus moléculas. Bueno, entonces, es a partir de ese gas del que vamos a hablar de las leyes de los gases. Sin embargo, se aclara en el siguiente párrafo que en muchos casos un gas puede considerarse como ideal, pues en términos generales, pues una cantidad grande de gas está confinada en un volumen reducido y el volumen que ocupan las moléculas también resulta ser una fracción minúscula del volumen total. O sea, en otras palabras, pues también los gases, un gas, una masa de gas, puede llegar a considerarse también que cumple con las condiciones o la definición de un gas ideal. Bueno, entonces, en pocas palabras, lo que queremos decir es que las leyes de los gases también tienen ciertos límites o que se cumplen bajo ciertas condiciones. Por eso siempre se da esa definición o ese concepto. Ahora, ¿qué dice la teoría cinética de la materia, a la que también hemos hecho referencia, así como un repaso? Bueno, la teoría cinética de los gases en este caso. Entonces, parte de la suposición, notemos cómo dice suposición, ¿verdad? Vamos a hacer esa consideración que las moléculas de un gas están muy separadas, que se mueven como pequeñas pelotitas de ping pong, dije en algún video anterior, se mueven en línea recta además, hasta que al encontrarse con otra molécula colisionan, están chocando entre ellas, o también pueden chocar con las paredes del recipiente o del tanque que los contiene. Y bueno, en base en las leyes de Newton uno podría calcular las fuerzas ejercidas por dichos choques, aunque ahí tendríamos que hablar del concepto de cantidad de movimiento o impulso y cantidad de movimiento, colisiones, eh, temas que no hemos visto.
y a partir del cambio de la cantidad de movimiento, que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, y con base en esta se deduce que la temperatura de un gas es directamente proporcional a la energía cinética de las moléculas. Mucha palabrería para que a fin de cuentas pues lleguemos a la conclusión que ya hemos mencionado anteriormente, que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas, está relacionada con qué tan rápido se mueven las partículas. Sin embargo, tendríamos que, sería bastante complicado calcular la energía cinética de las partículas, tendríamos que hacer una muestra estadística, porque para empezar, dice energía cinética promedio. Entonces tendría que tomar a todas las partículas, determinar cuál es su energía cinética, su cantidad de movimiento y luego sacar un promedio. Realmente sería complicado. Tenemos también que recurrir a otras ramas, incluso de las matemáticas, la probabilidad y la estadística, para poder llegar a la deducción de las leyes de los gases. O sea, aquí lo que quiero decir es que deducir las fórmulas o las leyes de los gases no es una situación trivial, es un poco complicada. Y entonces de una vez voy diciendo, para llegar a esas fórmulas vamos a hacer algo que realmente es como un anatema o algo prohibido en la física, recurrir al sentido común. La verdad es que no podemos estar deduciendo las leyes a partir del sentido común. De hecho, hay leyes de la física que son contraintuitivas, o sea, por ejemplo, en la mecánica cuántica, por ejemplo, no nos ayuda, sino que nos estorba el sentido común. La mecánica cuántica dice cosas que pues están como que en contra pues de la lógica, ¿no? Como que un electrón se puede comportar como si estuviera en dos o en muchos lugares al mismo tiempo, eh, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo que no nos vamos a desviar tanto hacia hacia la mecánica cuántica. Entonces, pues para deducir las fórmulas vamos a llegar vamos a apelar al sentido común. No se debe hacer, lo aclaro, y por supuesto que los profesores, otros profesores de física, pues me podrían criticar. Pero pues me interesaría saber ellos cómo a nivel bachillerato harían la deducción de estas leyes, ¿no? Pues prácticamente casi es solamente un pasito de diferencia de sacarnos las leyes de de la manga lo que voy a hacer. Y bueno, algo que también se me olvidaba mencionar desde el principio, y ejemplos que demuestren que están relacionadas entre sí la presión, el volumen y la temperatura, bueno, se nos pueden ocurrir muchos o varios. Por ejemplo, piensa en un globo como los que se utilizan en el Día del Amor y de la Amistad, esos globos de aluminio, ¿no? Que después se les va saliendo parte del gas y ya los vemos ahí apachurradones, pero digamos que en la mañana están aplastados y sin darnos cuenta, ese globo de repente le están dando los rayos del sol y esos rayos del sol empiezan a calentar el gas en su interior. ¿Qué va a pasar con ese globo? De repente lo vamos a ver otra vez inflado. En realidad no es que le haya entrado gas, sino que aumentó su volumen con el cambio de temperatura. Un ejemplo que se nos ocurre. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, también lo contrario, si se enfría el gas, pues ahora se va a contraer y no tiene que ver con aquí con dilatación térmica, ¿verdad? Que eso sería ya otro tema. No es por dilatación térmica, sino por este comportamiento de los gases. Otro ejemplo que se nos ocurre, por ejemplo, si no sé si has utilizado una bomba para inflar balones. A lo mejor no lo has hecho, pero puedes tocar la parte inferior, la parte en donde a fin de cuentas allá adentro hay un pistón, se está comprimiendo el aire y en la parte inferior, que es donde se comprime el aire, si tú lo tocas después de haber bombeado varias veces para inflar un balón, vas a notar que esa parte está caliente. Entonces ahí vemos como un cambio de volumen. Pues ahí realmente estaría produciendo tanto un cambio de presión como un cambio de temperatura. Y pues se nos pueden ocurrir más ejemplos que tal les voy a mencionar a medida que vayamos avanzando en el tema. Eh, por ejemplo, las ollas express para cocinar, bueno, ahí el vapor se empieza a acumular y empieza a aumentar la presión, tanto es así que necesitamos que la tapa tenga un sistema de sellado, porque si no se botaría. Incluso también hay que abrir la tapa con cuidado, no se puede abrir en cualquier momento porque adentro hay tanta presión que podría botar y producir quemaduras serias. Entonces tiene un sistema
que nos indica si la presión es todavía muy alta o ya ha descendido lo suficiente como para destapar la olla, o las cafeteras de presión. Entonces el agua que se calienta ahí se evapora, y ese vapor a medida que se va calentando pues también aumenta su presión, ¿verdad? Aunque bueno, hay más porque ahí sería un poco más complejo porque tenemos una mezcla de líquido con gas, y aquí estamos hablando exclusivamente de los gases. Pero bueno, en los gases existe esas, esa relación entre estas tres variables: presión, volumen y temperatura. Bueno, ¿cuál es la ley que nos indica, o cuál es la fórmula que nos indica la relación entre estas tres variables? Históricamente se fue obteniendo la relación entre un par de esas tres variables, y entonces se, digamos, hablaron de tres leyes independientes que vamos a ir analizando poco a poco, y a partir de esas tres leyes podemos llegar a la ley general que relaciona las tres variables de un gas. La primera de esas tres leyes analiza la relación entre solo la presión y el volumen de un gas, solo presión y volumen. Y bueno, estamos hablando en orden cronológico. Fue la primera de las tres leyes que se estableció. Relación entre presión y volumen. Para que esta ley sea válida, entonces tendríamos que ahí poner un límite. ¿Cuál es ese límite? O una condición: que no hayan cambios de temperatura. Esta ley se cumple siempre y cuando no hayan cambios de temperatura. Y esta ley se conoce como la ley de Boyle. ¿Ah? Ley de Boyle. Bueno, ¿qué dice esa ley? ¿Cómo nos explica esta ley? ¿En qué consiste la relación entre la presión y el volumen de una masa de gas dado? Bueno, consideremos lo siguiente. Tenemos una masa de gas contenida en un tanque sellado. Solo que este tanque tiene un pistón, o es un pistón más propiamente dicho. ¿Y qué es un pistón? Bueno, es un tubo con un tapón que se desliza libremente. Un ejemplo sencillo de un pistón sería una jeringa, ¿sí? Entonces, ese tapón al deslizarse nos permite comprimir el gas, nos permite modificar su volumen, que es lo que queremos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ese pistón y ese tanque tiene un manómetro, un medidor de presión. Digamos que vamos a ponerle valores y luego ya lo ponemos en forma, digamos, más analítica. Digamos que aquí tenemos un volumen de 600 centímetros cúbicos. Es un tanque muy pequeño, menos de un litro. Solamente es un ejemplo: 600 centímetros cúbicos. Y también digamos que bajo esas condiciones, este manómetro marca una presión de 100 kilopascales. Si conociéramos también la temperatura del gas, ya tenemos su presión. Bueno, ¿será esa su presión? Bueno, ahorita lo discutimos. Pero tenemos su presión, de alguna manera la podemos determinar. El volumen, si aparte conociéramos la temperatura, que ahorita no la vamos a mencionar, ese conjunto de esas tres variables, a eso se le llama el estado. Ese sería el estado del gas. Bueno, digamos que aplicamos una fuerza sobre dicho émbolo, y entonces de tal manera que comprimimos el gas. Vamos comprimiendo, digamos que lo comprimimos hasta la mitad. ¿Qué pasará con la presión? Esto se podría hacer experimentalmente. Podríamos reproducir esa situación y notaríamos que la presión aumenta. Pero ¿cómo irá variando la presión a medida que disminuye el volumen? Y bueno, esto lo podemos ver sencillamente en nuestras casas con una jeringa. Digamos que le retiramos la aguja y le tapamos el orificio de salida. Bueno, y ponemos el émbolo, el tapón hasta la parte, primeramente pondríamos el tapón hasta la parte más alta, ¿no? Entonces, si vamos bajando el émbolo y estamos sellando, estamos tapando bien el orificio de salida, no vamos a poder llevar el émbolo hasta el fondo. Y eso es una demostración, en primer lugar, de que ahí no está vacía la jeringa, ahí hay algo, es aire. Y el que no podamos llevar el émbolo hasta el fondo demuestra que al ir disminuyendo el volumen vamos aumentando la presión. Llega un punto en el que la presión es tan alta que ya no podemos comprimir más al gas. Bueno, entonces consideremos que ese volumen de gas lo comprimimos hasta la mitad, hasta 300 centímetros cúbicos, y luego lo comprimimos un poco más hasta la tercera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué presión indicaría el manómetro en cada uno de esos casos? Entonces, digamos aquí, eh, eh, reducimos el volumen a 300 centímetros cúbicos, la mitad del volumen inicial,
y por acá lo reducimos a la tercera parte. ¿Cómo se modificaría la presión? Y aquí es donde les mencionaba, pues vamos a recurrir al sentido común, cosa que no se tiene que hacer en la física. Aquí tendríamos que hacer una deducción de otro tipo, pero esa deducción sería complicada. Entonces, si reducimos el volumen a la mitad, ¿cómo nos indica el sentido común que cambiaría la presión? ¿Qué pasará con la presión cuando el volumen disminuye a la mitad? Bueno, incluso tal vez no a todo su sentido común les indicaría eso, pero a la mayoría eh, apreciamos que al reducir el volumen a la mitad, la presión se duplica, aumentaría al doble. Entonces, ¿cuánto marcaría el manómetro? ¿200 kilopascales? ¿Qué creen? La respuesta es no. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Profesor, está diciendo que si se reduce el volumen a la mitad, la presión aumenta al doble. Sí, pero es que la respuesta no es 200, porque los 100 kilopascales del primer caso, cuando el volumen son 600 centímetros cúbicos, no es la presión real del gas. Esa no es su presión total. Los manómetros solo indican una parte de la presión y aquí tenemos que recordar otro concepto. Presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica. Entonces, vamos a considerar que la presión atmosférica, para simplificar los cálculos, eh, y bueno, puedes ver los videos de precisamente este tema, presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica, y ahí se menciona que la presión atmosférica a nivel del mar es de 101.3 kilopascales, pero esta cambia de un lugar a otro y depende de la altitud, así que vamos a redondearla a 100 kilopascales. ¿Sí? Deben haber muchos lugares en donde la presión atmosférica sea en 100 kilopascales. Pues bien, los manómetros no indican la presión real del gas, sino solo una parte. Y como ya he mencionado, bueno, pues aquí podrías ver los videos. Presión absoluta, repito, presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica, para que entiendas bien la diferencia entre estos tipos de presión. Entonces, solo indican una parte. O sea, esos 600 centímetros cúbicos, una parte de su presión son 100 kilopascales. Bueno, ¿y por qué no indican toda la presión? Bueno, puedes verlo en esos videos. ¿Pero qué parte? Bueno, por definición, la presión, indican la presión manométrica y por definición la presión manométrica es la presión adicional a la presión atmosférica que experimenta un sistema. Entonces, en este caso, ya para decirlo un poco más, de una manera más sencilla, esos 100 kilopascales que marca el manómetro en el primer caso indicarían que el gas en el interior tiene 100 kilopascales más de presión que la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál sería la presión real de esos 600 centímetros cúbicos de gas? Pues serían 200 kilopascales. Esa es su presión real. Y no se llama presión real, se llama presión absoluta. Y la presión absoluta se calcula sumando la presión atmosférica más la presión manométrica, donde la presión manométrica, vamos a decirlo en términos sencillos, pues es la que indican los llamados manómetros, los medidores de presión no indican presión absoluta, sino solo una parte, la presión manométrica. ¿Sí? Entonces la presión real del gas es de 200 kilopascales. Entonces, esa es la que se duplicaría si yo reduzco el volumen a la mitad. Entonces, si a 600, con un volumen de 600 centímetros cúbicos la presión era de 200 kilopascales, la presión absoluta, con la mitad de volumen ahora la presión se duplicaría. Podríamos hacer un experimento. Entonces ahora tendríamos una presión de 400 kilopascales. ¿Sí? Cuando el volumen se reduce a la mitad, la presión aumenta al doble. Y si el volumen se reduce a la tercera parte con respecto al primer tanque, estamos hablando del primer tanque, si el volumen se reduce a la tercera parte, entonces la presión aumentaría al triple. Entonces aquí tendríamos una presión del triple de 200 kilopascales, la que teníamos inicialmente, es decir, 600 centímetros cúbicos, perdón, 600 kilopascales.
Ahora la pregunta es, ¿y cuánto marcarían los manómetros? Los manómetros no van a marcar ni los 400 ni los 600 kilopascales, sino la presión por arriba de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica son 100 kilopascales, bueno, ¿cuántos kilopascales por arriba de la presión atmosférica hay en este tanque? 300 kilopascales. Es lo que marcaría este manómetro aquí, ¿verdad? Entonces aquí marcaría 300 kilopascales. Y por acá el manómetro, pues marcaría que la presión en el tanque es 500 kilopascales mayor que la presión atmosférica. Aquí la presión manométrica serían 500 kilopascales. Es decir, la presión del gas la podemos sacar sumándole a estas presiones manométricas los 100 kilopascales que consideramos de presión atmosférica. ¿Cómo podemos expresar toda esta idea? Esto, sí, como una ley, esta es la ley del gas. Por cierto, no se cumpliría así a la perfección, así de bonito en todos los casos. Se cumple bajo ciertos límites. Y el más importante es que no hayan cambios de temperatura, ¿sí? Esta ley se cumpliría siempre y cuando no hayan cambios de temperatura. Porque si no, entonces, si hay cambios de temperatura, si el gas además se calienta, pues parte del trabajo, la energía que yo estoy suministrando al gas al comprimirlo, la va a utilizar para aumentar su presión y otra para aumentar su temperatura. Entonces, ya no se cumpliría por completo. Y la verdad es que los gases al comprimirse tienden a calentarse. Acuérdense que hablamos del ejemplo de la bomba para inflar balones. Entonces se calienta el gas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Comprimiendo lentamente para que no hayan cambios de temperatura. ¿Cómo expresaríamos toda esta idea en, como una ley? Bueno, es precisamente a eso a lo que se le llama la ley de Boyle. Bueno, ¿qué dice la ley de Boyle? Vamos a poner el enunciado. Bueno, ahí está la ley y pues los antecedentes. Ley de Boyle, ahí vienen los datos de Boyle, podemos ver que cronológicamente fue la primera de las leyes de los gases. Demostró Robert Boyle que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. En otras palabras, cuando se duplica la presión, el volumen disminuye a la mitad del valor original. Ahorita yo estaba haciendo referencia al volumen. Cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Pero en realidad es más bien en el sentido que se indica en ese enunciado, porque el gas no varió su volumen de manera espontánea. Más bien nosotros forzamos a que cambiara su volumen como modificando la presión. Entonces, si, si se duplica la presión, el volumen disminuye a la mitad. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. Se duplicó la presión de 200 a 400, el volumen se reduce a la mitad. Si se triplica la presión, el volumen se reduce a la tercera parte y así sucesivamente. Como hemos dicho, esta ley se cumple bajo ciertas condiciones. Otro detalle que no había mencionado es la masa. Aquí también no estamos considerando que haya ni salidas ni entradas de gas, sino eso también modificaría las condiciones del gas, ¿verdad? Si yo introduzco más gas, va a aumentar su presión, ¿sí? Y viceversa, saco gas, disminuiría la presión. Entonces, bueno, dice la ley de Boyle, siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantengan constantes, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Pero a cuál presión? La presión absoluta, ¿verdad? Porque aquí no vemos que la presión manométrica, que es la que miden los medidores de presión, se haya duplicado cuando, cuando el volumen se redujo a la mitad, sino que se triplicó, sí, pero es que la que se duplica en el caso de que el volumen disminuya a la mitad es la presión absoluta. Entonces, por eso dice, es proporcional a su presión absoluta. Ahora, ¿esto cómo lo podríamos establecer como una ley? ¿Cómo podríamos establecer esto como una ley? Bueno, pensemos en estas tres parejas de valores. Aquí tengo un 600 y un 200. Aquí tengo un 300 y un 400. Modifiqué la presión, modifiqué la presión, se modifica el volumen, vuelvo a modificar la presión, se vuelve a modificar el volumen. Bueno, si todavía comprimiera más el gas y lo comprimiera a 100 centímetros cúbicos, a la sexta parte del volumen que tenía originalmente, la presión aumentaría 6 veces, de 200 a 1200 kilopascales. Y si lo reduzco a la décima parte, 60 centímetros cúbicos, la presión aumentaría 10 veces y así sucesivamente. Ahí tengo muchas parejas de valores. La pregunta sería, ¿qué operación haríamos con cada pareja de valores para, para obtener el mismo resultado? Y la respuesta a esa pregunta es
la fórmula de la ley de Boyle. Repito, ¿qué operación haría con con este par de valores? De tal manera que si hago esa misma operación con estos dos valores o con estos dos valores o con cualquier pareja de valores, presión, volumen, obtenga el mismo resultado. Y las opciones son multiplicar, dividir, sumar, restar. Bueno, a ver, pensemos si las divido 600 entre 200, aquí obtendría un 3 de resultado. Pero si aquí sí divido 300 entre 400, el resultado sería menor a 1, así que no puede ser. Sumando 600 y 200, 800, 300 y 400, 700 ya no me da el mismo resultado, ¿verdad? Y es muy probable que tú ya hayas encontrado la respuesta correcta. ¿Cómo obtendríamos el mismo resultado? Multiplicando, ¿sí? Si multiplico 600 por 200 en el primer caso, pues entonces ahí tendría, no importa tanto el resultado, lo que nos importa es que obtengo el mismo resultado. 600 por 200 nos daría un 12 con 4 ceros, es decir, un 120,000. Sí, un valor muy grande, kilopascales centímetros cúbicos, que tal vez esa combinación de unidades no nos diga nada. Pero ese resultado también nos daría de multiplicar 300 por 400. ¿Sí? 300 por 400 también da 120,000. Y también se multiplicó 200 por 600, que aquí se repiten estos valores, nada más que están invertidas la presión con el volumen, pero aquí también lo podemos comprobar. 100 por 1200, pues serían 120,000. Entonces, la fórmula pues estaría dada de la siguiente manera. El producto presión por volumen, en un caso, es igual al producto presión por volumen en un segundo caso. Y a esta fórmula también es a la que se le conoce como la ley de Boyle. Bueno, vamos a ponerla así de una manera más bonita y también esa explicación. Dice ahí las notas. Dicho de otro modo, cuando no cambia la temperatura ni la masa, el producto presión por el volumen en el estado inicial es igual al mismo producto en el estado final. Nota, la presión tiene que ser absoluta. Entonces, si en un ejercicio dices, un tanque tiene un volumen de tantos litros y una presión manométrica, si es que dice presión manométrica el enunciado, no utilizaríamos esa fórmula, ese valor, perdón, en esta fórmula. Tendríamos que calcular primero la presión absoluta. ¿Cómo? Pues sumándole la presión atmosférica, como ya habíamos mencionado. Esta ley se cumple solamente con la presión real, es que a fin de cuentas es la presión real. Aquí, si aparentemente, aunque si la presión pasó de 100 a 300, la presión se triplicó, realmente no se triplicó, solamente se duplicó. Y al pasar de 100 a 500, aunque aparentemente la presión aumentó 5 veces, no aumentó 5 veces, solo aumentó 3 veces. ¿Sí? Por eso la presión absoluta es la que me indica cuánto es el aumento real, en qué proporción realmente aumentó la presión, y es por eso por lo que se tiene que utilizar la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos nos da el mismo resultado, 100 por 200, como habíamos dicho, perdón, sí, 100 por 200, vamos a ponerlo así, me da el mismo resultado que 300 por 400, era 600 perdón, por 200. 600 por 200 me da el mismo resultado que 300 por 400. Profesor, ya lo entendimos. Sí, pero lo menciono por el detalle de la presión manométrica. Y bueno, aquí se repite el 200 por 600, pero también me daría lo mismo que 100 por 1200. Me daría el mismo resultado ese producto, siempre y cuando no cambie la masa y la temperatura. Pero notemos que si utilizamos el valor de presión manométrica ya no se cumpliría, que el producto me da lo mismo. 100 por 600, ¿sí? El producto del volumen por la presión manométrica no me da lo mismo que 300 por la presión manométrica en el segundo caso por 300 también, ni tampoco me da lo mismo que 200 del último caso por 500. ¿Sí? Aquí sería diferente. Entonces esta ley no se cumple. Aquí nos daría un 60,000, por acá nos daría un 90,000 y por acá nos daría un 100,000. Entonces esta ley es válida para presión absoluta. ¿Sí? Entonces no habría ningún impedimento de que tú utilices la presión manométrica.
La fórmula no te va a indicar, oye, no sustituyas el valor, pero lo que sí puedes estar seguro es que si utilizas la presión manométrica, pues tu profesor te va a marcar incorrecto el resultado, porque la que se tiene que utilizar es la presión absoluta. Ahora, si un ejercicio no dice, no especifica qué tipo de presión tiene una masa de gas, pues asumimos que es presión absoluta, ¿sí? Si un ejercicio dice un volumen de 2 litros de hidrógeno, tiene una presión de tantos kilopascales, si no dicen si es manométrica absoluta, pues la tomamos como presión absoluta directamente y ya la utilizamos en la fórmula. Bueno, pues vamos a hacer unos ejercicios de la ley de Boyle. Muy bien, pues vamos a resolver esta serie de 4 ejercicios de la ley de Boyle. Y entonces dice el primer ejercicio. Bueno, antes de resolver ese ejercicio, también necesitamos, o vale la pena tener aquí a la mano, por si es que nos dan presión manométrica en uno de los ejercicios, recordar que la presión que se tiene que utilizar es la presión absoluta y que a su vez la presión absoluta es igual a la suma de presión atmosférica más presión manométrica, ¿sí? Presión atmosférica más presión manométrica. Por otro lado, eh, la presión, la presión atmosférica no es la misma en todos lados. Sin embargo, cuando no se nos especifique cuál es el valor de presión atmosférica, vamos a tomar el valor patrón o el valor que se utiliza como patrón, que es la presión a nivel del mar. Y la presión a nivel del mar en kilopascales es 101.3 kilopascales. Muy bien, ahora sí ya podemos resolver el problema o los ejercicios. Dice el primer ejercicio, un volumen de 60.000 centímetros cúbicos se comprime hasta 42.000 centímetros cúbicos. Si su presión inicial eran 250 kilopascales, ¿cuál será su nueva presión, verdad? Su presión dice ahí, bueno, se entiende que sería su nueva presión. Ahora, bueno, con base en todo lo que ya hemos platicado, el resultado sería, la presión final será mayor o inicial. ¿Qué está pasando con el volumen? El volumen se está reduciendo. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Entre menor sea el volumen, es que la presión es mayor. O al revés, se necesita una presión mayor para reducir el volumen. Bueno, entonces solamente hay que ordenar bien los datos, hay que identificar bien. Es más, es indistinto si a esta presión, a este volumen le llamamos volumen 1 y a este volumen 2 o al revés. Pero lo que sí tenemos que identificar es a cuál de esos dos volúmenes corresponde esta presión, o sea, de qué estado es esa presión, no combinar los estados. Entonces, la presión inicial eran 250 kilopascales y esa presión era la que experimentaba el gas cuando tenía un volumen de 60.000 centímetros cúbicos. Es decir, este par de datos son del mismo estado, así que les puedo poner a su índice 1 o 2, pero el mismo a ese par de datos. Entonces, bueno, vamos pues a ponerlo en el orden en el que se presentaron las cosas, ¿verdad? Entonces, el volumen era de 60.000 centímetros cúbicos, bueno, pues ese es el volumen 1, 60.000 centímetros cúbicos, cuando la presión era de 250 kilopascales. No puedo combinar estados porque entonces sí estaría mal el resultado, 250 kilopascales. Aquí no vamos a especificar, ya al poner así sin especificar si es manométrica o absoluta, bueno, pues estamos asumiendo que es absoluta y no nos dice otra cosa. Vean que más adelante sí aparecen por ahí la palabra que hay que tomar en cuenta, manométrica, ¿verdad? Y ahí sí vamos a utilizar la otra fórmula. Bueno, entonces dice que se comprime hasta un volumen de 42.000 centímetros cúbicos. Pues el volumen 2 o el volumen final, perdón, serían 42.000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál será la nueva presión? La presión 2 es la incógnita. Hay que despejar de la fórmula, el despeje no es nada complicado. Entonces, para despejar la presión 2, bueno, lo que tenemos que hacer es pasar este volumen del lado izquierdo. ¿Cómo pasaría? Pues, o cómo quedaría, pues, para que no utilicemos esa expresión de pasaría, pues quedaría dividiendo, ¿no? Dividiendo ambos miembros entre el volumen 2. Muchas veces el error de los alumnos es que al despejar, lo primero que quieren hacer es pasar lo que queremos despejar del lado izquierdo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es dejarlo solo. Ya si está del lado derecho, le damos la vuelta a la igualdad. Bueno, en conclusión,
el despeje de la presión 2 quedaría como presión 1 por volumen 1, si estás de acuerdo conmigo, entre, entre el volumen 2. Bien, pues entonces ya vamos a sustituir, entonces vamos a sustituir los datos que tenemos, dice la fórmula, presión 1, eh, 250 kilopascales. Aquí no importa tanto las unidades, pues se van a dividir. Lo que importa es que ambos volúmenes tengan las mismas unidades, pero podrían estar en litros, metros cúbicos. A fin de cuentas se van a dividir y se van a cancelar las unidades de volumen. Entonces, presión 1 por el volumen 1 por 60,000 centímetros cúbicos entre el volumen 2. Vamos a poner su raya de quebrado, porque está un poco larga la sustitución, para que no nos quede chueco. Y el volumen 2 son 42,000 centímetros cúbicos. De aquí se cancelan los centímetros cúbicos y el resultado va a quedar en kilopascales. No llega a la mitad de volumen inicial. Si se redujera a la mitad, la presión sería del doble. Así que el resultado tiene que ser menor a 500 kilopascales. Ya no vale la pena hacerlo por partes. Hacemos la operación completa, 250. Y para ahorrar incluso podemos multiplicar solo por 60 entre 42. Y el resultado serían 357,1, que redondeamos a tres cifras significativas como 357 kilopascales. Ese sería el resultado. No sé qué opines, la verdad es que no es, a fin de cuentas no terminó siendo tan complicado sacar el resultado. Nos tardamos más hablando de a qué se refiere esa ley. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice el enunciado, un volumen de 700 centímetros cúbicos confinado en una lata con una presión absoluta, nos dicen, aquí nos aclaran que es presión absoluta, podemos utilizar directamente este valor, una presión absoluta de 1200 kilopascales se libera al ambiente. ¿Cuál será su volumen? No ocupará el mismo volumen dentro de la lata que en el ambiente, no, ¿verdad? Porque pues va a una región donde hay menos presión. Sin embargo, aquí vemos que solo nos están dando dos valores, ¿sí? Entonces nos están diciendo que el volumen era de 700 centímetros cúbicos en la lata y que la presión dentro de la lata, presión absoluta, ya no lo están especificando, 1200 kilopascales. Pero no nos indican cuál va a ser la nueva presión. ¿Cuál dirías tú que va a ser la nueva presión? Bueno, seguramente la mayoría de ustedes ya sabe cuál sería la nueva presión, ¿verdad? ¿A dónde se está liberando? Al ambiente. ¿Qué presión hay en el ambiente? Ninguna, sí. Si hay una presión que no la sintamos porque estamos acostumbrados o estamos adaptados a ella, es diferente, pero hay presión en el ambiente. ¿Y cómo se le llama la presión del ambiente? Presión atmosférica. Entonces, la presión 2 sería la presión atmosférica. No hay presión manométrica, pero cuando la presión manométrica es cero, entonces la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, que serían 101,3 kilopascales. Entonces la presión se va a reducir considerablemente. Entonces, cuando sacamos gas de una lata, pues está saliendo de una zona donde hay más presión a donde hay menos presión, pues ese gas se va a expandir, ¿verdad? Notemos que aproximadamente la presión se reduce casi 12 veces, de 1200 a casi 100. Entonces el volumen se tiene que incrementar como unas 12 veces, en la misma proporción. Bueno, unas 11 y fracción de veces. Bueno, pero no vamos a estarlo razonando, vamos a utilizar la fórmula. Ahora mi incógnita sería el volumen 2. ¿Cuál será el nuevo volumen? Si despejamos el volumen 2, bueno, para eso la presión la pasamos dividiendo del lado izquierdo o dividimos ambos miembros entre la presión 2 y damos vuelta a la igualdad. Si estás de acuerdo conmigo, el volumen 2 quedaría igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Sustituimos. Entonces esto sería igual a
Presión 1, ahí está el dato, 1200 kilopascales por el volumen 1. El volumen 1 son 700 centímetros cúbicos entre la presión 2. Y la presión 2 es la presión atmosférica, 101.3 kilopascales. 101.3 kilopascales. Como podemos notar, también podemos utilizar cualquier unidad de presión, aunque esas sean las unidades del sistema internacional, siempre y cuando las dos presiones estén en las mismas unidades, al dividirlas se van a cancelar las unidades. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ya directamente 1200 por 700 entre 101.3 y el resultado serían 8292. 8292.2. Bueno, vamos a dejarlo como 8292 centímetros cúbicos. Entonces el gas contenido en esa lata pasó de 700 a más de 8000 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión disminuyó bastante. La proporción sería ese resultado entre 700 sería un volumen 11.8 veces mayor, aunque bueno, eso no es necesario para saberlo para resolver el ejercicio. Entonces este sería el volumen final y el resultado del ejercicio 2. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Dice el ejercicio 3. Eh, ¿Qué volumen de gas hidrógeno? La verdad es que aquí es irrelevante el tipo de gas que se esté utilizando. Para otros ejercicios sí consideraremos, para otras leyes de gases sí consideraremos el tipo de gas. ¿Qué volumen de gas hidrógeno se requiere para llenar un tanque de 5000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales? O sea, al final vamos a tener ese hidrógeno contenido en un tanque. Lo voy a poner por acá. Ese tanque tiene un volumen de 5000 centímetros cúbicos. Es muy pequeño, serían como 5 litros. Bajo una presión manométrica, o sea, la que marcan los manómetros. Si aquí tuvieron un medidor de presión, queremos que ese medidor de presión marque 530 kilopascales. O sea, mejor ponerle presión manométrica final, ¿no? O presión manométrica 2. Dice el ejercicio 530 kilopascales. Entonces, bueno, no se nos aclara en el enunciado, pero como que se entiende que ese hidrógeno se estaría tomando del ambiente. Entonces tal vez hubiera sido más práctico poner este oxígeno o nitrógeno, ¿no? Porque no creo que sea tan fácil conseguir hidrógeno del ambiente, pero en fin. Entonces, queremos llenar ese tanque bajo una presión de 500, manométrica de 530 kilopascales y que el volumen sea de 5000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto hidrógeno, cuántos centímetros cúbicos de hidrógeno del ambiente tendríamos que utilizar? Bueno, ¿cuál será la presión del ambiente? La presión 1, sí, porque aquí ponemos que el primer dato era el ambiente, porque es de donde se tomó el hidrógeno, es la presión atmosférica, es decir, 101.3 kilopascales. ¿Cierto? Estamos tomando el hidrógeno del ambiente, pero ¿qué volumen? ¿Cuántos centímetros cúbicos utilizamos del ambiente? Sería la incógnita. Ahora, la presión 2 que utilizaríamos en la fórmula no sería la presión manométrica o el dato que nos están dando. Vuelvo a repetir algo que ya habíamos dicho. Dice la fórmula, nota, en esta fórmula la presión que tenemos que utilizar es la absoluta. Puedo utilizar la manométrica, pero el resultado que obtendría sería incorrecto. Nos lo marcarían como incorrecto. Entonces, si nos está indicando el enunciado que es manométrica, hay que calcular primero la presión absoluta. ¿Cómo se calcula la presión absoluta? Es presión atmosférica, aquí está la fórmula, más presión manométrica. Presión atmosférica, si no nos dicen algo más al respecto, la tomaríamos como 101.3 kilopascales más la presión manométrica que son 530 kilopascales.
Entonces, aunque el manómetro marque ahí 530 kilopascales, la presión real de esa masa de gas serían 631.3 kilopascales. Esa es la verdadera presión del tanque. Ahora sí, la incógnita es el volumen 1. Vamos a despejar de la fórmula. Si despejamos el volumen 1, esta presión simple y sencillamente pasa dividiendo del lado derecho y entonces quedaría como volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre la presión 1. Pero déjenme quitar eso que está ahí. Ahí está. Volumen 1 sería, repito, presión 2 por volumen 2 entre la presión 1. Ya, ahora sí solo sustituimos. Pues presión 2, 631.3 kilopascales por el volumen 2, el del tanque, 5000 centímetros cúbicos. Sería como el ejercicio anterior, nada más que inverso, ¿no? En el ejercicio anterior el gas estaba en la lata y al final termina fuera de la lata, ahora es al revés. ¿Con cuántos centímetros de cúbicos de la atmósfera llenaríamos esa lata? Al revés. Y en la presión 1 son la presión atmosférica, 101.3 kilopascales. Se cancelan los kilopascales y el resultado quedaría en centímetros cúbicos. Entonces vamos a hacer la operación. 631.3 por 5000 entre 101.3 y el resultado serían 31.159.9. Entonces vamos a redondearlo a 31.160 centímetros cúbicos. Son como 31, poco más de 31 litros de gas se necesitarían para llenar un tanque de solo 5 litros. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, sí, porque la presión va a ser más de 6 veces mayor en el interior del gas, así que por eso tengo que usar un volumen 6 veces mayor. Eso sería el resultado del ejercicio 3. Vamos a hacer el último ejercicio de ley de Boyle. Aquí vamos a ligar otro tema, el concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es la que ejercen los líquidos y la verdad es que es un poco ideal y tal vez a lo mejor hasta incluso irreal ese ejercicio. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces, la presión hidrostática también es una presión manométrica porque es adicional a la presión atmosférica y se calcula como, bueno, tendríamos que repasar el tema de presión hidrostática. Presión hidrostática se calcula como el producto de la densidad del líquido por gravedad por profundidad. Sin embargo, ahí no nos dicen dónde está buceando ese buzo, valga la redundancia, en un lago de agua dulce o en el mar, agua salada. Bueno, como que nos imaginamos más a los buzos nadando en el mar, ¿no? Entonces la densidad del agua de mar son 1030 kilogramos sobre centímetro cúbico. La densidad del agua de mar, vamos a ponerlo nada más así como densidad, 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bueno, a medida que nos sumergimos, esa ley lo que indica, si vamos aumentando la profundidad, va aumentando la presión. A medida que estemos más sumergidos, a mayor profundidad, más precisamente en un líquido, es mayor la presión. Es por eso una burbuja de aire, digamos, una burbuja de algún gas, abrimos un tanque a una profundidad, a medida que va ascendiendo se va haciendo más grande, porque va reduciendo su presión y por la ley de Boyle, entre menor sea la presión, es mayor el volumen del gas. Entonces, bueno, ahora sí analicemos el enunciado. Dice un buzo a una profundidad de 10 metros llena sus pulmones con un volumen de 1500 centímetros cúbicos. ¿Cuál será el volumen de sus pulmones si no los fuera vaciando al ir ascendiendo a la superficie? Bueno, la verdad también aquí vamos a considerar que sus pulmones se pueden expandir todo lo que sea. En realidad eso no sería posible.
Por eso digo que el problema es un poco irreal. Vamos a considerar que fuera como una bolsa vacía y que se puede expandir lo que sea ese volumen. Bueno, ya después hacemos las aclaraciones pertinentes. Entonces, ¿cuál sería el volumen inicial? Pues el volumen de los pulmones. Entonces, los 1500 centímetros cúbicos. Por otro lado, ¿cuál sería la presión inicial del aire en los pulmones de ese buzo? Bueno, pues tendría primero que calcular, ahora ya no es un dato, sino calcular la presión manométrica y luego sumarle la presión atmosférica, ya que sería igual a presión 1 manométrica, pues a la presión hidrostática. Dije, la presión hidrostática es un ejemplo de presión manométrica, entonces sería igual a la presión hidrostática a 10 metros de profundidad. Entonces esto sería igual a densidad 1030 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por profundidad por 10 metros. Si hacemos esa operación, el resultado sería 1030 por 10, pues 10.300. Luego por 9.8, el resultado serían 100.940 pascal. Bueno, más bien me adelanté, 100.940. ¿Qué unidades tendría el resultado? Bueno, no es parte de este tema. Puedes ver los videos de presión hidrostática y en donde explico que esta combinación y por qué esta combinación de unidades da como resultado pascales. Es que primero tendríamos que definir qué es el pascal. Por eso el pascal son newton sobre metro cuadrado. Pero bueno, si de aquí podemos manipular estas unidades y que al final nos quede newton sobre metro cuadrado, esos son pascales. Por otro lado, la presión atmosférica la manejamos en kilopascales. Entonces, estos 100.940 pascales es lo mismo que 100.9 kilopascales. Redondeando a cuatro cifras significativas. En el caso de la presión, más que redondear, siempre se suele dejar con una décima. 100.9 kilopascales. Esa sería la presión 1 manométrica. Se parece a la atmosférica, ¿no? Entonces, por cada 10 metros de profundidad en el mar, el aumento de presión es como de una atmósfera. Una atmósfera son 101.3 kilopascales. 20 metros de profundidad, un aumento de 2 atmósferas. 30 metros de profundidad, 3 atmósferas. Pero eso solo el aumento. ¿Cuál sería la presión total? La presión 1, que ya si no especifico qué tipo es mano, es absoluta, sería presión atmosférica, 101.3 kilopascales, seguimos utilizando ese dato, más 100.9 kilopascales. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado serían 200, a ver, vamos a hacerlo, no me vaya a fallar, 101.3 más 100.9 da 202.2 kilopascales. O sea, a 10 metros de profundidad ese buzo está en una zona donde hay aproximadamente el doble de presión que la que habría cuando salga del agua, ¿sí? Entonces la presión va a disminuir a la mitad. ¿Qué pasaría con el volumen de un gas si la presión se reduce aproximadamente a la mitad? El volumen se va a duplicar aproximadamente. Vamos a comprobarlo. Entonces ahora la incógnita sería el volumen 2. Volumen 2. Bueno, por cierto, la presión 2 pues sería la presión atmosférica. En el ambiente pues solo hay presión atmosférica y es la que tomaríamos como presión. 101.3 kilopascales. Y el volumen 2 es la incógnita. Si despejamos, ya hemos hecho ese despeje, me parece que fue en el primer ejercicio. No, en el primer ejercicio fue el volumen, la presión, pero bueno, si no lo repasamos. Esta presión que está multiplicando pasa dividiendo del lado izquierdo y dándole vuelta a la igualdad. El volumen 2 quedaría como presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Sustituimos. Presión 1, 202, 202.2 kilopascales. Estábamos usando una décima. Perdón, aquí vamos a ponerle punto 2. Pues para ser consistentes. Entonces serían 202.2 kilopascales, presión 1. Eso no va a modificar mucho el resultado.
el haberle puesto ese punto 2. Por el volumen uno, bueno, en clase platicamos de que utilizar tres cifras significativas o más prácticamente no modifica el resultado. Eso sí, con dos cifras significativas sí habría algo de diferencia. Por 1500 centímetros cúbicos, el volumen uno, entre la presión 2, 101.3 kilopascales. Como de costumbre, las unidades de presión se cancelan y el resultado quedaría en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería el resultado? 202.2 por 1500 entre 101.3 kilopascales y el resultado serían 2994, lo que habíamos anticipado, casi el doble, ¿no? 2994 centímetros cúbicos. Y la presión original era 1500, pero la presión se redujo casi a la mitad, entonces el volumen se multiplica o se incrementa casi al doble. Entonces, ¿qué va a pasar con ese buzo? Bueno, también este ejercicio pues tiene el objetivo pues, de recordar que el buceo es una actividad que aparenta ser inofensiva, pero que se considera de alto riesgo. Simple y sencillamente estaríamos en uno que no es nuestro medio, ¿no? Eh, eh, Hay que tomar en cuenta los cambios de presión para que no se dañen o lesionen los oídos, pero tal vez esto sería el riesgo más grande, un cambio brusco de presión, ¿sí? La verdad es que sería prácticamente imposible que el aire en los pulmones del buzo se expandieran hasta el doble. Más bien aumentaría la tensión en los tejidos de los pulmones y se podrían desgarrar, ¿no? Entonces, seguramente el buzo por el dolor tendrá que sacar ese aire de sus pulmones para no lesionarse. Entonces, una de las indicaciones básicas a los buzos es que a medida que vayan subiendo, vayan sacando el aire de sus pulmones. Es preferible salir así casi jadeando o luchando por llegar a la superficie para poder respirar que tener exceso de aire en los pulmones y se vayan también a lesionar, ¿verdad? Porque los gases tienden a expandirse a medida que disminuye la presión. Bueno, esto fue el tema de ley de Boyle. Vamos a ver ahora la siguiente ley de los gases. En esta ley dijimos que hay tres propiedades que están relacionadas: presión, volumen y temperatura. Bueno, pues en las siguientes leyes, así por parejas, vamos a ir viendo la relación entre otro par de propiedades de los gases. Por ejemplo, podría ser la relación entre la presión y la temperatura, eso es otra ley, o también puede ser la relación entre el volumen y la temperatura, otra ley, para que al final englobemos las tres leyes en una que, que digamos, satisfaga a todas las leyes que veremos previamente. Bueno, con esto terminamos el tema de ley de Boyle.